Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Espacio de entrevistas a través de Telesucesos y Radio Sucesos. Este momento está con nosotros la señora embajadora de Indonesia. Ella es Dinariati Chokro Suprihatona. Más fácil, ella nos dice que le digan Dini Chokro. Ella está haciendo su labor aquí en el Ecuador y nos va a apoyar también con traducción una de sus asesoras. Embajadora, queríamos conocer cómo van las relaciones Indonesia-Ecuador cuando ustedes van a tener una feria el día de mañana aquí en la ciudad de Quito. She would like to know how the bilateral relations are here in Ecuador since tomorrow we're having the fair at the Carolina Park. Yes. The bilateral relation is going very well because we have already trading involving here Indonesia and Ecuador. And the trading reached $132 million. And besides that, we have also some visitors from Indonesia who wants to come to Ecuador on the 5th until the 8th of October. There will be a visit of our National Assembly to visit your National Assembly, and they will make a cooperation together in the terms of how to work with the both two assemblies. And then we are also going to have some working group on trade and investment through our two ministers from the Ministers of Trade. And there will be many things that will be discussed in terms of the bilateral relationship in cooperation with trading and how it will go and how about the situations, the taxes, the tariff and everything will be discussed there. So there will be many things going to be done here. And we have also the key issues about export and import because Ecuador also imported some goods from Indonesia, like ceramics, rubber. And different things, please. I can help for the translate. Thank you. Bueno, sí, las relaciones comerciales entre los dos países han alcanzado su punto máximo en el año 2014, alcanzando un total de $132 millones. Entonces, bueno, las relaciones comerciales se han seguido impulsando en temas de inversión, turismo, en temas de exportación, importación también, y ahora tenemos bastantes visitantes de Indonesia que quieren conocer el Ecuador. Entonces, para el día de mañana tenemos la feria que se va a realizar en el Parque La Carolina de las 10 de la mañana en adelante. Es un poco para que conozcan más un poco de la cultura de Indonesia, la comida, los trajes típicos y más las danzas folclóricas. Entonces, con el apoyo del Ecuador y el apoyo de Indonesia podemos llevar a cabo esta feria tradicional el día de mañana. ¿Cómo ir ampliando las relaciones? Vemos que hay relaciones entre los dos congresos, los dos parlamentos, vemos relaciones entre los diferentes gobiernos, los miembros del gobierno. ¿Qué tipo de productos le interesa a Indonesia de Ecuador y qué tipo de productos podemos comprar como ecuatorianos a Indonesia? Yeah. How are the bilateral relations in terms of exportations and imports? What is Ecuador interested in Indonesia and Indonesia in Ecuador? Yes. Nowadays we have already many export and import through Ecuador and Indonesia. Ecuador imports many things like rubbers, plastic, children toys, footwears, household goods.
as well as car, spare parts for Toyota, Fortuner, and Innova, and also the cars. They imported from Indonesia. While Indonesia exports bananas, and import also things like the fruits and also fisheries. Yeah, but long term now we are working on the oil and gas because Ecuador wants us to be the technical assistance in developing oil laboratorium internationally certificated, so that oil companies here in Ecuador, they don't have to certify their product outside of Ecuador. It can be done here, and Ecuador also can receive many oil certificates from other parts of America Latin. So it will be here in Ecuador. And also there's the risk management in Ecuador. Geographic recognition means that we are going to work together on national disaster, because we have partly the same between Indonesia and Ecuador in terms of disasters, but we have already many experience in those kind of things, so we will also exchange our experience with Ecuador. Sí, bueno, lo que nos dice el embajador es que para impulsar el mercado entre los dos países este año, vamos a realizar un grupo de trabajo de comercio e inversión, lo cual será un foro de discusión basado en los intereses de las empresas grandes de negocios de ambos países. El Ecuador importa desde Indonesia lo que es papel, cartón, repuestos electrónicos, plásticos, pilas, ropa, textiles y electrodomésticos también. Y Ecuador exporta a Indonesia el tema de comidas, de bebidas, de banano, de productos derivados del aceite también, y rosas. Entonces aquí el intercambio comercial es directo e indirecto, porque también es canalizado mediante otros países de Latinoamérica, pero los dos países se benefician como puertos principales para enviar al mercado correspondiente desde Latinoamérica y al Asia también. También en el tema de planes de cooperación, se espera que en este grupo de trabajo de comercio e inversión se traten temas como para certificar laboratorios, tener convenios con la ESPOL aquí en Guayaquil, y tener como una asistencia técnica para laboratorios. Sí, eso es todo, sí. Ahora, también nosotros quisiéramos aprender más de Indonesia y que Indonesia aprenda más de Ecuador, porque somos países muy diferentes en cultura. ¿Cómo ir estrechando la relación cultural para conocernos más? Indonesia tiene lugares extraordinarios como Bali y Ecuador tiene lugares extraordinarios como Galápagos. ¿Cómo ir acercando a dos mundos en puntos extremos del planeta? How can we strengthen the cultural relations, because Ecuador has a lot of beauties, and so as well Indonesia, and so how can we get to know the different beauties from each country? Yes, I really appreciate all the beauties that I see here in Ecuador, and I also believe that our country has also many beauties here that we can share together. Now what we are doing is we are trying to promote Indonesia to Ecuadorian people, such as we are always involved in many bazaars and ferias, like in Cuenca. We did a bazaar and we give dancing and we give all the pictures of Indonesia. And we are also going to have another bazaar here in Quito and maybe another bazaar in Guayaquil, because there's a FITE where the tourism are coming. And we have also talked with the tourism board about how to send Ecuadorian people to Indonesia and how to send Indonesian people to Ecuador. And we give many films as well as Indonesian films, because like in Galapagos you have a very nice scenery of everything, and also you have many animals that are very extraordinary. In Indonesia we have Komodo, an ancient giant lizard, 5 meters. So it's almost the same, and we have to exchange everything. So I'm also working together with the Embassy of Ecuador in Indonesia. We try to exchange informations and work together with everything, because even though Indonesia and Ecuador is in the equatorial line, but both countries doesn't know each other very well. That's why I'm here working hard to promote Indonesia, and Ecuadorian embassy in Indonesia is also promoting Ecuador and Indonesia. So both parties who are working together
as embassies. And also we used to come almost every Sundays to the feria, to the parks here, and we wear our not a national costume but T-shirt called Indonesia, and people start asking, what is Indonesia? And we try. Where is Indonesia different? Where is Indonesia? Is we know Bali. I said, you know Bali? Yes, we know Bali. Okay, Bali is in Indonesia, but Bali is a very small island. Indonesia has 17,000 islands and 250 million people living in all those islands. So after we have explained this, oh yeah, so we'd like to go there. So that's how we try to introduce Indonesia, and we also introduce. I used to make some event at my house or in the office, and we try to invite Ecuadorian friends, and we try to present our gastronomy, and eventually they like it very much. And when it was our celebration day, we didn't make a big reception, but we make games together with Ecuadorian friends. Okay. So that's how we try very hard to introduce our country to Ecuador. And then we also give flyers and brochures everywhere. And then they try to be interested, and they try to come to Indonesia. As well as in Indonesia, they are doing that, the Ecuadorian embassy. So that's why both parties were working together. Thank you very much. Bueno, la Embajada de Indonesia se encarga de promover bastante el turismo y todo lo típico que tiene Indonesia aquí en el Ecuador, porque bastante gente no conoce en dónde queda Indonesia y estamos justamente al otro lado del mundo. Somos muy parecidos en cuanto a fauna, flora, en la biodiversidad de las provincias. Entonces tenemos bastantes cosas parecidas, pero la verdad, o sea, como no mucha gente conoce, se pone como que un obstáculo, ¿no? para poder visitar eso, porque además queda también bastante lejos. Pero lo que la embajadora y la embajada se encuentra haciendo al momento, estamos realizando bazares culturales alrededor de Ecuador, en Cuenca, en Guayaquil, aquí en Quito, para promover un poco las artesanías que ellos tienen, igual que la comida, igual que las danzas, los trajes típicos. Y también se acerca ya mismo la Feria Internacional de Turismo aquí en el Ecuador, del 22 al 25 de septiembre. Entonces vamos a ser parte de esa feria para promover todo lo que es la cultura indonesia. También lo que se está haciendo, todos los domingos la embajada se reúne en el Parque La Carolina y en el Parque Metropolitano también, para difundir información acerca de Indonesia, difundir brochures, difundir fotos, y toda la embajada se pone la camiseta de Indonesia. Entonces la gente atrae, ¿no? Eso, y la gente se acerca para preguntar de dónde son, qué idioma tienen, cuál es su comida. Entonces es bastante para llamar la atención y para la gente que también se pueda interesar. También queremos traer videos y films indonesios acá al Ecuador para promover tal vez en la Casa de la Cultura, o si no en la Escuela Politécnica Nacional, para que también sepan que Indonesia también realiza Mañana la feria, videos. ¿Qué hora es? Mañana comienza a las 10 de la mañana. Okay. Sí, está todo el día ahí. Sí, es al lado de la laguna. Muchísimas gracias. Gracias a la embajadora de Indonesia. Es una relación reciente esta apertura de embajadas tanto en Yakarta como en Quito. Y mañana Indonesia presentará un show artístico, cultural, con artesanías en el Parque La Carolina, en la zona de la Laguna El Quinde. Así es que si queremos aprender más de Indonesia, este país que está al otro lado del mundo, como nos decían, con cosas similares, pero también con cosas diferentes, con una enorme cultura e historia, podemos ir a mirar mañana en el Parque La Carolina, junto a la Laguna del Quinde. Gracias a la embajadora Dinariati Chokro Supriyanota, con quien hemos dialogado el día de hoy. Esperamos que estos espacios ayuden a dimensionar la importancia de vivir en un mundo globalizado. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba sobre lo que significa para el Ecuador lo que está pasando en Colombia y esta paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista.
¿Está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música? Contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, experto en temas de negociación internacional, con quien queremos hablar sobre lo que Colombia está viviendo. El mundo ha visto con buenos ojos la declaración que se presentó en La Habana, las declaraciones del presidente Santos en Colombia, sobre esta posible paz en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano, y también la posibilidad y el ya convocado plebiscito para el 2 de octubre. ¿Cómo mirar, Marcelo, lo que está pasando en Colombia? Vemos con preocupación desde Ecuador porque no sabemos cómo nos puede involucrar cuando hay miles de personas que van a entrar en un proceso de desmilitarización, de volver armas, y quienes no lo hagan, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar hay que felicitar a Colombia por este paso, porque yo creo que es un paso tremendamente positivo desde el punto de vista de llegar a concluir una negociación, de establecer las bases en cuanto para poder llegar al término de una guerra de más de 50 años. Eso está muy bien marcado en el papel, pero ahora viene la parte difícil, el aplicar parte por parte estos convenios que están contenidos en más de 200 páginas, exactamente en 297 páginas. Es decir, los acuerdos tienen 297 páginas.
lo cual implica que en muchas partes se van llegando a detalles mínimos y cómo se van a hacer cada paso. Cada paso es complicadísimo, Se empieza por el cese de fuego, que está ya declarado, y luego vendrá el que entreguen las armas, aunque no se habla de entrega, sino de dejación de las armas. Han usado un término un poco ambiguo, pero ¿qué significa el término dejación? Pero en realidad, en la práctica, como tienen que ser entregadas principalmente hacia Naciones Unidas, empezando dentro de 60 días y hasta 180 días, me parece que tiene la FARC el término para entregar las armas. Ahora bien, el planteamiento hacia nosotros, que es lo que interesa. Internamente hacia Colombia hay que ver qué es lo que pasa con el plebiscito, porque si bien se está celebrando con bombas y platillos este momento en Colombia, hay un sector bastante fuerte en Colombia que se opone a este proceso. Es que también hay las víctimas que sufrieron con este ejército armado que tenían adentro. Hay varios cuestionamientos muy fuertes. Se habla prácticamente de una condonación de todos los delitos que han cometido los de la FARC. Se habla de que se van a reinsertar. Se van a reinsertar. Van a tener 5 premios económicos, un salario. 10 legisladores van a recibir una cantidad de dinero para la campaña. Prácticamente se deja sin efecto, no pueden ser extraditados por ningún crimen los que dejan las armas. En fin, hay una serie de puntos que al colombiano que ha sufrido durante 50 años, pues ve que se le ha dado a la FARC prácticamente todo lo que ha querido en visión de ellos. Y obviamente el beneficio de la paz, una paz que tiene que darse a lo largo de un proceso que puede durar años, no es una cuestión más inmediata, puede durar años. No es por decreto y por firma. Y por firma, hay que ver, en primer lugar, la FARC tiene 7.000 combatientes en este momento, entre 7 a 10.000 calculan que tiene. ¿Qué van a aceptar todos estos 10.000 dejar las armas? ¿Van a aceptar todos estos el dejar el narcotráfico, el dejar de lucrar con el tráfico de drogas? Es una pregunta que hay que hacerse. Y ahí entramos nosotros, porque si este contingente, que es un contingente importante, de 7, 8.000, 9.000 hombres, deja la guerrilla y tiene que refugiarse en algún lado, puede afectarnos a nosotros, pueden salir hacia nosotros. ¿Y qué pasa con el narcotráfico? No es tan fácil decir dejamos de cultivar drogas, dejamos de cultivar y dejamos el narcotráfico, cuando es un negocio sumamente lucrativo. Y nos hemos visto afectados por esto, porque el Ecuador se ha convertido, y eso está muy claro, nos hemos convertido en una especie de puente de paso de la droga hacia los mercados del norte y de Europa. Ahora, entonces, Marcelo, ahí hay un tema que tenemos que mirarlo con mucho cuidado. ¿Cómo reeducar a estos guerrilleros? ¿Por qué la pregunta? Desde niños, desde adolescentes ingresaron por voluntad o porque fueron secuestrados en un momento dado a la guerrilla. Todo lo que ellos saben hacer es ser guerrilleros. ¿Cómo reinsertarlos y demostrar que hay otra vida, otra forma de ser parte de la sociedad colombiana? Eso va a ser un proceso largo. Que ojalá acepten los guerrilleros que tienen que entrar en un proceso de reeducación y de readaptación y de incorporación a la sociedad civil, e inclusive dentro de esta incorporación la posibilidad de formar un partido y tratar de captar el poder por la vía democrática. O sea, tú señalabas que pueden tener 10 escaños en el Congreso colombiano. Así es, inclusive... Pero siempre y cuando consigan los votos también. Bueno, claro, si consiguen los votos por un lado, pero el gobierno colombiano va a financiar fuertemente para una campaña en 2 o 3 años. Ahora, históricamente, cuando el M-19 entregó las armas, hemos visto que, por ejemplo, el gobernador de Nariño, por varias oportunidades, era un ex guerrillero de M-19. Bueno, ahora el M-19 está aparte, pero nos queda otro grupo guerrillero que también es importante. Pero no, el FLM, que supuestamente va a negociar que en Quito. Todavía no negocian. Se supone que van a negociar, pero hay que verlo. Pero, ¿qué ocurrió históricamente con la reinserción del M-19? ¿Qué porcentaje se reinsertó y qué porcentaje fue a ser parte de otro de los grupos guerrilleros? Bueno, es muy difícil decir eso, pero obviamente que hubo alguna reinserción, alguna participación política de algunos dirigentes que entraron en el campo político. Era un grupo más pequeño,
era un grupo tremendamente más. La FARC era el grupo guerrillero mucho más numeroso. La FARC tuvo alrededor de 20.000 hombres bajo las armas hace unos años. Es decir, una fuerza de 20.000 hombres dentro de un país es una fuerza considerable. Y gracias a eso se han mantenido 51 años en pie de guerra. Ahora se va a terminar. Obviamente, el primer paso es dejar de disparar. Hay un cese de fuego. Esperemos que este cese de fuego no sea roto, que se acepte. El cese de fuego empieza el día lunes. Pero también se habla de la disminución de secuestros y una serie de elementos. Bueno, en los últimos meses ha habido una disminución porque hubo una declaratoria por parte de la FARC unilateral de cese de fuego, pero también a pesar de eso hubieron incidentes muy graves. Siempre hubieron incidentes muy graves. Y un cese de fuego es a veces un poco difícil de controlarlo, en el sentido que las cabezas dan la orden, pero los que tienen que ejecutar son los que están en el frente. Y hay que ver si todos aceptan. La organización de la FARC internamente pues no es muy conocida. No sabemos cuáles son los escalones y el grado de influencia que tengan los jefes sobre el último militante, que ese es el punto. Bueno, está por verse. Yo creo que lo que ha ocurrido es un punto en favor de la paz, que todos los colombianos quieren la paz, eso nadie lo discute. Si hablamos de que quieren Colombia, en Colombia todos los colombianos quieren la paz, pero hay algunos que dicen no, la paz sí, pero hay cuentas que arreglar con los crímenes cometidos con la FARC. Pueden decir paz sí, pero no olvidar los crímenes, y que los culpables sean sancionados, no perdonados. Que ahí viene la parte débil de todos los convenios, porque se establece un sistema que a la postre los que van a ser detenidos van a estar muy poco tiempo, van a estar en sitios especiales, van a ser juzgados por jueces especiales que todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar eso. Entonces, si hay un proceso que al colombiano que se ha sentido afectado porque un miembro de su familia ha muerto, porque un miembro de su familia ha sido secuestrado, porque alguien de su familia ha sido violada, en fin, una serie de cosas, de crímenes que la propia FARC reconoce que hay crímenes de lesa humanidad. Se habla de que no habrá impunidad para los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra, pero eso está por verse. Eso está por verse cómo se aplica. En este tipo de cosas, lo que se dice en el papel tiene que llevarse a la práctica. Y cómo se lleva a la práctica es lo importante, porque ahí es cuando se puede tener tropiezos. Retomando el tema ecuatoriano, ¿cómo evitar que exista paso de quienes no quieren devolver las armas hacia el otro lado de la frontera? Toda nuestra frontera norte está con Colombia, porque Colombia dice tantos kilómetros, porque es un país mucho más grande, pero todo el norte del Ecuador está pegado a Colombia. Muy difícil controlar una frontera tan grande, que es la frontera del norte, es una frontera extensa. Hemos desplazado fuerzas armadas a lo largo de Colombia. Quizás ese ha sido uno de los motivos que en los últimos años el Ecuador ha tenido que gastar inmensas cantidades de dinero relativamente para nosotros, para mantener una fuerza de control y de detención para evitar que los colombianos pasen. Pero aún así, la frontera es muy permeable. Hay un sinnúmero de pasos en que pueden cruzar y llegar a nuestro país. Y de hecho, la prueba de eso está, no sé exactamente este momento en qué número está, pero hace un tiempo teníamos alrededor de 40.000 refugiados, un poco más de refugiados colombianos en el Ecuador. Desplazados por temas de violencia directamente. Claro, que llegan al Ecuador y entran por donde pueden, porque el que busca refugio en otro país no pasa necesariamente por los controles, porque los controles le van a detener, sino que pasa por donde puede pasar sin peligro de ser detenido. Entonces, yo no sé, ese aspecto no se ha informado últimamente al público exactamente cuántos tenemos ya concedidos refugio y cuántos han solicitado, porque hay miles que han solicitado. Y también habría que ver, luego de la firma de la paz, si los refugiados quieren regresar a sus lugares de origen. Lo normal sería que regresen, pero pensemos que es un proceso de 50 años. Mucha gente ya vive aquí en el Ecuador, sea ya legalizando o sea ilegal, lleva muchos años, y que a veces retornar a su lugar de origen del que salieron hace muchos años y que posiblemente ya no queda sus negocios, sus cosas, no queda nada, es difícil. Entonces no creo que se produzca un retorno masivo. Quizás
exista un retorno. Ojalá se den las facilidades para que puedan retornar, porque en realidad un número de refugiados tan grande como el que tenemos de Colombia es una carga para el Estado ecuatoriano, es una carga, y es un punto de dificultad para los ecuatorianos, porque todo este grupo humano por lo general busca trabajo, y a veces aceptan trabajos en condiciones inferiores que los ecuatorianos, y es competencia para los ecuatorianos. Una competencia que obviamente si alguien está trabajando por un salario y alguien que viene con igual capacidad y está dispuesto a recibir menos salario, pues la competencia, vemos la parte grave que es para los ecuatorianos, precisamente en estos momentos en que estamos viviendo una crisis económica, y una crisis económica que se refleja precisamente por la desocupación, la falta de empleo o los empleos inadecuados que tienen muchísimos miles de ecuatorianos. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ver con el tema, lo que ha generado los refugiados en el Ecuador, y como Marcelo Fernández de Córdoba señala, hay problemas porque es más fácil o ellos venden sus servicios a menores costos que los propios ecuatorianos. ¿Cómo mirar ya este proceso? Hablamos de que el proceso está dado con tema de paz, hubo la declaración antes de ayer, el día lunes empieza el cese al fuego y el 2 de octubre es el plebiscito. ¿Qué otros procesos, Marcelo dice, va a durar años el proceso de pacificación? ¿Qué va a pasar con el ELN? Si no se involucra, si no se incluye, ¿de qué paz podemos hablar? Si no se incluye, puede pasar algo que me temo yo que es muy factible, que los grupos de la FARC que se sientan que no estén de acuerdo, pasan a incrementar el otro grupo guerrillero. Podría darse eso. Yo pienso que dentro de lo que tú manifestabas, cómo hacer cambiar la mentalidad a un guerrillero que desde los 8 o 9 años en que fue reclutado, porque uno de los crímenes de la FARC ha sido el reclutamiento de menores de edad, en que fue reclutado... De niños prácticamente. De niños prácticamente. Lo reclutaron para la FARC, lo enseñaron a disparar, lo enseñaron como único medio de vida la guerra y la guerrilla. Bueno, tiene que buscarse dónde puede aplicar sus conocimientos. ¿Y qué es lo más fácil? Buscar el otro grupo guerrillero que esté en activo todavía. ¿Cuánto le significa a Colombia, no sé si hay cálculos económicos y al respecto, si a cada guerrillero que decida dejar las armas y ser parte de la sociedad colombiana se le habla de 2 millones de pesos para temas de emprendimiento, se habla de salarios hasta que logre conseguir trabajo? ¿Cuánto le significa en términos económicos esto y cómo generar igualdad entre quién es guerrillero y quién es un ciudadano común que no ha hecho nada de malo? Y que no le da nada. Bueno, en realidad no sé qué cálculos hayan hecho, pero si hablamos, a veces nos asusta un poquito cuando hablamos de millones. Tenemos que pensar que hoy día precisamente estaba viendo la cotización del dólar frente al peso colombiano, está alrededor de 2.900 pesos por dólar. Entonces, cuando se habla de cantidades millonarias, en realidad son cantidades más pequeñas, ¿no? Debemos recordar un poco lo que nos pasó cuando pasamos con el sucre, con relación al dólar, a 2.500 sucres por dólar. A 25.000 por dólar. No, a 25.000 por dólar. Pues tenía cantidades astronómicas que no servían para mucho. No servían para nada, ¿no? Entonces, bueno, no están en ese punto todavía Colombia, pero sí son cantidades grandes. 3.000 pesos por dólar, pues si uno multiplica solamente $100, ¿cuánto sale? Entonces vemos que son cantidades y no deben haber hecho algún cálculo, pero en realidad es uno de los puntos de crítica, que se va a invertir en ellos, y hay gente que también necesita, porque en Colombia hay desigualdades, hay gente pobre y que no va a recibir nada, pero a pesar de que han estado siempre en la línea de la paz y no de la guerrilla. Además, ¿cómo asumir como población colombiana que no es parte de la guerrilla las declaraciones del secretario de las FARC cuando habla que han tenido 50 años de luchas para renovar Colombia? O sea, ¿cómo entender, si uno fuese parte de Colombia, un discurso que me habla de renovación? Se han esforzado por cambiar Colombia, pero el saldo de muertes es impresionante. Bueno, el saldo de muertes y de destrucción es impresionante. Son alrededor de 250.000 muertos, me parece. Rondan por ahí las cifras. Alrededor de 7 millones de colombianos desplazados por el conflicto bélico. Y bueno, hay que ver la destrucción de infraestructura, de instalaciones y todo lo demás. El costo para Colombia ha sido inmenso. Ha sido absolutamente inmenso. Ahora obviamente se pretende dar por terminado eso
pasar a un proceso de paz que evidentemente es mucho más barato que un proceso de guerra en cuanto a inversión, hablemos así, y los resultados pueden ser totalmente diferentes, positivos para el país y no negativos, como ha sido hasta ahora. Es decir, uno debe saludar la paz en Colombia y esperar que las cosas vayan dándose con esperar tranquilidad. Que las cosas que caminen con tranquilidad. Que se siga la famosa hoja de ruta que tiene. El plebiscito es una cosa que está un poco, si bien es cierto, uno revisa actualmente la opinión pública en Colombia, parecería que es una cosa muy fácil, que va a llegarse y se va a aprobar sin más. Y yo no creo que sea tan fácil, dado los antecedentes de los últimos meses en que el expresidente Uribe ha encabezado el no. El no es el no a la paz, eso hay que entenderlo, porque se ha querido distorsionar. El no es a los acuerdos como están. Entonces, es complejo, es sumamente complejo. Ojalá se apruebe y ojalá sobre todo se aplique lo que está en el papel, porque siempre el viejo dicho, del dicho al hecho y gran trecho, en este caso de lo acordado a la práctica, hay que ver que se cumpla y que los colombianos en general queden satisfechos con lo que va a ocurrir. No sé si podemos ver qué ocurriría si gana el no en el plebiscito, si el propio presidente Uribe, como bien nos recuerda Marcelo Fernández de Córdoba, está en contra, no en contra de la paz, está en contra de que exista perdón y olvido a los crímenes que se cometieron. ¿Qué sucedería si gana el no? Bueno, ¿Qué pasa con el acuerdo de La Habana? ¿Qué pasa con todo esto? Si gana el no, las 297 páginas de acuerdos quedan en nada. No. ¿Habrá voluntad de negociar otro tipo de acuerdo? Hay que preguntarse. Posiblemente por parte del gobierno colombiano haya voluntad, pero habrá voluntad de la FARC en decir, bueno, lo que aprobamos, que ha costado 4 años de negociaciones, porque no es una negociación muy sencilla y muy rápida. 4 años de negociaciones, el borra y va de nuevo, iniciar, trae muchísimas incógnitas. Y yo pienso que lo mejor sería aprobar y bueno, caminar por esa ruta, pero caminar adecuadamente para ir limando todos los puntos que realmente hay de crítica a lo acordado. Muchísimas gracias al embajador Fernández de Córdoba. Con él hemos hablado de varios temas. Uno de ellos, fundamentalmente, es el tema de la paz con Colombia. Lógicamente nos preocupa como Ecuador qué va a pasar en la frontera norte para quienes no devuelvan las armas. Se habla de que las FARC tienen un ejército de 7.000 hombres, al menos de este rato, otros calculan en 10.000. Hay que ver qué pasa con el plebiscito, con este proceso que el mundo saluda, Ecuador saluda, pero que todavía tiene mucho trayecto para concretarse en su totalidad. Vamos a mirar qué ocurre con el famoso plebiscito. A lo largo de estas semanas previas al plebiscito realizaremos otras entrevistas y análisis al respecto. Precisamente el embajador Fernández de Córdoba nos recuerda la posición del expresidente Uribe, que está apoyando el no. No es un no a la paz, nos dice él, sino es un no a olvidarse los crímenes cometidos. Hay una serie de elementos que están en juego. Somos país vecino, reiteramos, toda nuestra frontera norte está frente a frente con Colombia. Hay que mirar qué puede pasar en el futuro en el Ecuador y esperar que efectivamente el vecino país consiga la paz que por décadas han buscado. Gracias a Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller. Y en este momento vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con José Luis Iturralde sobre su empresa y el cómo hacer que los hombres de Quito y del Ecuador se vean bien. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Radio Sucesos.
Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con José Luis Iturralde. Él es el creador y fundador de Bugatti, una empresa que demuestra emprendimiento y que demuestra además otras líneas para los hombres ecuatorianos. ¿Por qué buscar esta línea de emprendimiento y cómo haber llegado tanto a Quito y Guayaquil con diferentes líneas de estilo, de formas de verse y de sentirse bien para los hombres en el país? Gracias, Claudia. Bueno, en realidad yo soy un hombre apasionado por los negocios. Llegué al Ecuador en el año 94, viví en los Estados Unidos mucho tiempo, soy quiteño, ecuatoriano. Mi papá me impulsaba siempre a volver, ¿no? Yo estaba un poco establecido ya allá y volví. Era el gobierno de Sixto Gramallain, me parece, donde, claro, de una u otra manera el impacto del regreso es fuerte, pero empecé a generar negocios de espectáculos, negocios de restaurantes, negocios de boutiques. Se destacó, y es lo que más se me conoce, por el tema de Bugatti. También hice mucho lo que es editorial con revistas como la Dolce Vita, la revista Gentleman. Gentleman ha sido. Sin embargo, tú sabes, el escenario en nuestro país nunca fue el mejor de los escenarios y nos quejamos siempre, pero... Siempre vivimos en crisis, pero siempre salimos adelante. Yo te digo, me da chiste porque no hay latinoamericano que diga estoy bien, su país está en crisis. Y en realidad, claro, hay que saber medir las crisis. No podemos tapar el sol con un dedo. Aquí hay una crisis profunda. Llegué en 93, 94 y jamás vi lo que estoy viendo ahora. Pero siempre pienso yo que la capacidad de sobrevivencia del ser humano, te botan en la selva, sales airoso porque tendrás que adaptarte a la selva, ¿no? Este mundo empresarial que vivimos ahora es una selva. Es difícil, es complicado, es arriesgado, vivimos al vértigo, al filo del precipicio, pero salen capacidades que uno no sabía que las tenía. En el caso de Bugatti, el empresariado, Bugatti es una boutique, no es una boutique, es una corporación, es una empresa grande, son casi 70 empleados que damos trabajo en 2 boutiques, imagínate, contabilidad, importaciones, personal en Italia que empaque, dadas las múltiples reglas nuevas de juego que son tan complicadas. Entonces, más allá del hermoso ánimo de un negocio tan bonito como es la moda y vestir hombres elegantes, hay una empresa sólida, una empresa que se ha tenido que adaptar a los mecanismos del país, los famosos normativas del INE, y nos ha ido bien. Mira, evidentemente manejamos ventas inferiores a épocas anteriores. Sin embargo, el talento de nuestros vendedores, de nuestro equipo, radica en mucho más allá de tener una bonita boutique, sino el producto, las marcas, tratar de enfocarte a vender no más caro que el exterior, que es algo que lamentablemente nos pasa en todo, en perfumes, en zapatos, en joyas, en relojes, por las famosas salvaguardias. Bugatti, gracias a un poquito su brazo financiero, ha podido mantenerse firme y que la gente compre aquí al mismo precio que puede comprar fuera. Inclusive en algunos casos un poquito menos. Ahora, José Luis, ¿cómo
decir a los nuevos jóvenes, a quienes están retornando al país? Hay muchos jóvenes que en este momento han estudiado fuera del Ecuador. ¿Qué hacer para decirles regresen al país? Y en el Ecuador sí hay cómo ser emprendedores exitosos. A ver, yo cada vez que viajo y me encuentro con ecuatorianos siempre trato de, no sé por qué, oye, cuando vuelves de Ecuador, es tu país, como me pasó a mí, no es un gran momento para emprender ahorita, es un momento arriesgado, ¿no? Ya ves tú las cámaras de comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Pasto, cómo te muestran los índices de ingreso de sus comercios gracias al decrecimiento de los comercios en el Ecuador. Invertir ahorita no es un gran momento, tampoco podemos decir vayan afuera porque estamos desmotivando a nuestros propios, a nuestro país, pero tampoco tenemos argumentos por parte del Estado para decir invirtamos. Hay tantas reglas que no tienen ningún sentido, tal vez de sentido político o electoral, no sé, pero económicamente yo digo algo que alguna vez escuché decir, no son palabras mías, que el dinero no tiene ideología, porque tú del dinero pagas, construyes, das de comer, creas escuelas, creas trabajo, y lo que este país necesita es dinero, pero no dinero a través de ahorcar a los empresarios, sino dinero que quede de las rentas, dinero que quede para que haya más taxistas, más restaurantes, más meseros, y eso genere más negocio. Abrir negocios ahorita es un suicidio, lamentablemente, lo digo así. Hemos tenido nosotros también que cerrar algunos negocios, y gente de nuestro gremio también, pero me llama mucho la atención, y sabes que lo hablo con mucha alegría, ver empresarios ecuatorianos. Cuando hablo de empresarios, que no se entienda el gran empresario de millonario. Empresario es una persona que tiene una panadería, que tiene también su taller de costura, es un empresario. Mientras dé a 4 o 5 personas trabajo, ya es un empresario. Por eso la palabra empresario es suena mal, porque la gente piensa que hablamos de los grandes grupos de poder o millonarios. No, el empresario es cualquier persona que genere empresa, y una empresa pequeña, mediana o grande. ¿Cómo se las han tenido que ingeniar para sobrevivir? Es que en Ecuador hemos visto a lo largo de nuestra historia el ingenio de los empresarios callejeros, por ejemplo. Aquí en Ecuador se ha vendido desde tablas de convertibilidad, cuando estábamos en el proceso de dolarización, antes que el Banco Central saque cualquier tabla de convertibilidad, lo vendieron en las calles. Hemos vendido desde fotos del volcán en erupción hasta todo lo que uno se puede imaginar, y por último los famosos jugos de naranja. Entonces vemos que somos emprendedores natos y que hemos sabido sortear muchas crisis. De la experiencia, José Luis dice, yo empecé en el 94, lógicamente vivió la crisis financiera que fue terrible y durísima, el cambio de moneda que también nos golpeó, porque de pronto tener dólares, y había mucha gente que decía gano 1 millón de sucres, que sonaba, pero eso era nada en dólares, era poquísimo. Entonces también José Luis ha sorteado crisis. Estamos en otra crisis que aparentemente empieza ya a tener menos problemas, porque hay un crudo que se está vendiendo mejor, hay algún tipo de préstamos, algún tipo de reinversión, alguna serie de elementos que ya vemos que podemos ir avanzando. ¿Cómo dar consejos a jóvenes generaciones? Porque todos nos ha tocado vivir crisis. Lo que tú decías, en Latinoamérica siempre estamos en crisis. Yo pienso que la mejor universidad, además de la formación académica que deben tener todos los jóvenes y que todos tengan derecho a la formación académica, es el día a día, en las experiencias vividas por otros empresarios. ¿Cuál es mi consejo? Mira, ya no soy tan joven como cuando empecé, y pienso que cometí muchos errores por el impulso, la impulsividad, la emoción, el deseo de traer al Ecuador algo que nunca nadie había visto, por el tema de Bugatti, por ejemplo. Somos una boutique que estamos un poquito muy por encima del estándar latinoamericano. ¿Pero por qué arriesgarse a ese tipo de empresa? A eso iba. Mira, son ya 20 y pico de años. ¿Y por qué a hombres y no mujeres? Porque normalmente las mujeres somos las que compramos más cosas. En el caso mío, yo no estoy solamente en ese área, ¿no? Yo también tengo boutiques de mujer, tengo medios de comunicación, tengo empresas de comunicación, tengo empresas de publicidad, consultorías. Me he abierto en otras áreas, pero particularmente cuando me preguntas de un consejo para los jóvenes, más allá de la parte académica, de conocer el mundo, que no hay que viajar mucho, porque ahora el internet te permite adaptarte, leer de casos y ejemplos de otras empresas. Yo siempre hablo de cosas que no se hablan en los talleres de emprendimiento, y hablo de tener una vida balanceada en lo espiritual, de tener una vida balanceada en lo que es las relaciones, de todo vivirlo a su momento. Yo me divorcié muy joven
y caí en una especie de desorden de vida, porque era un chico todavía joven, 30 y pico de años, y realmente te desordenas. Lo que yo veo es que atrás de un hombre exitoso, de un empresario que emprende, que empieza, mejor dicho, se necesita una estabilidad emocional, sea con tu familia, con un hogar, con tus padres, si estás casado, con tu señora, tener un estándar, un hogar. Segundo, tener una vida espiritual, llámate, sin hablar de religiones necesariamente. Y tercero, también tener una vida equilibrada en lo social. Recuerdo una época me dediqué solo a trabajar. Y vas perdiendo otras aristas de la jugada, ¿no? Como es la parte familiar, uno puede descuidar eso. Y un empresario con un hogar desfracturado, pues créeme que cae en desequilibrios emocionales. Entonces, la parte emocional es muy importante para sortear este tipo de crisis. Este tipo de crisis donde sale el talento que no conocías. Yo estoy haciendo cosas que no sabía hacer. Salió la chica que trabajaba, una dama maravillosa, que trabajaba con nosotros en marketing, y no reemplazamos. Lo estoy haciendo yo mismo. O sea, pasan cosas que no estabas planificando. Sin embargo, pienso que con talento, pausa, creatividad, pero también, creatividad y mucha inspiración, uno puede salir adelante. No es tan fácil como suena, que la crisis trae oportunidades, claro que las trae, pero no es fácil. El momento en el que vivimos es muy complicado. Tenemos por delante unas normativas que son imposibles de seguirlas al revés del derecho, porque simplemente no es negocio. Tú sabes, un negocio es, la utilidad es lo que queda después de gastos. Cuando ya no hay utilidad, ya es pérdida. Cuando tú sostienes negocios en pérdida. Y cuando se tiene que pagar un salario, tú decías, en Bugatti hay 70 personas, y 70 personas dependen del salario que se les pague, sus familias, sus hogares, sus arriendos, sus colegios. Es una enorme responsabilidad que tiene un empresario. Ahora, ¿en qué se siente mejor José Luis? ¿En Bugatti? ¿En el tema editorial con las 2 publicaciones que tiene, tanto Dolce Vita como Gentleman, como asesor de comunicación e imagen? ¿En qué se siente más identificado? Me encanta el tema de Bugatti. Mi trabajo en Bugatti no es un trabajo de almacén, soy una persona que maneja la parte comercial y logística, me apasiona, pero si me preguntas cuándo es el momento más feliz de mi vida, es cuando voy a las tiendas, en Quito en la González Suárez y en Guayaquil en el Hilton Colón, cuando comparto con clientes, ¿no? Y ver clientes que empezaron con nosotros hace 20 años, que empezaban una carrera, y ahora verlos en posiciones destacadas de sus empresas o en sectores privados, público-privados, ganando buenas sumas de dinero, que han crecido. Y es increíble cómo ves tú que el vestuario y la imagen personal creada por Bugatti les ha permitido tener un destacamiento en su vida. Porque fíjate, esto puede sonar muy vacío, pero definitivamente existe en el mundo de los negocios esta capacidad de verlo a una persona con mayor talento, mayores capacidades, acorde a su imagen, su pulcritud. Una persona bien vestida, pulcra, ordenada, muestra eso mismo en su vida, en sus quehaceres, en su trabajo, en su casa. ¿Y qué pasa con el dicho que el hábito no hace al monje y que el mono vestido de seda mono queda? A ver, el dicho, el primero, usemos el primero, yo pienso que en términos de confianza genera. Si tú vas a depositar el dinero de tu familia, de tus esfuerzos en un banco, nunca vas a preguntar los balances del banco, ni cuánto tienen patrimonio en oro en el Banco Central. Es la imagen lo que te da seguridad, la estructura del banco, los colores, la propaganda, la solidez que te manda el mensaje. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros vamos a una entrevista de trabajo, pues nosotros mandamos un mensaje con nuestro hablar, con nuestra gesticulación, con nuestro vestuario. En Bugatti hay una frase que dice, que está ahí ya 20 años, el vestuario y la imagen son el atuendo de los pensamientos. Entonces, no necesariamente el hábito hace al monje, pero sí lo refrenda un poquito, ¿no? Tú siempre esperas, te digo, vas a entrevistar a un gran médico, un gran profesional, un médico que ha ganado premios en tu programa, Claudia, y pues te creas una imagen de un hombre tal vez mayor, con algo de canas, unos lentes gruesos, que denote tal vez años de lectura, de experiencia, y vengo yo. No me vas a creer que soy un buen médico, por mi apariencia, por los colores que he visto. Entonces, sí pasa este tema y sí funciona,
Cuando haces entrevistas, en mi caso, que hago entrevistas de trabajo, uno sí se fija en los detalles, en la pulcritud, en los colores, no en los precios ni la calidad excesiva, pero sí en los detalles, la pulcritud, el orden. Y el vestuario adecuado te da orden. Y eso es lo que ha sido Bugatti todos estos 20 años. Y cuando una persona va a Bugatti recibe asesoría. Mira, son años de vestir a los hombres más destacados en negocios, no siempre destacados públicamente, pero gente exitosa. Cuando digo exitosa, es gente que ha logrado algo que se ha planteado y se ha destacado. Jóvenes que se gradúan de las universidades en el exterior o aquí en buenas universidades que tenemos ahora en Ecuador. Es como que el primer paso es ir a Bugatti, determinar su estilo de imagen, asesorarles lentamente, poco a poco, que vayan adquiriendo un vestuario, no de golpe, pero poco a poco, acorde a su identidad, acorde a su físico, si es muy delgado, si es muy grandecito, si es gordito, acorde también a su actividad, porque existen muchos casos que la gente por vestir bien hace, qué pena, el ridículo, con estar sobrevestido. Yo pongo siempre este ejemplo. Ahora que está de moda las destituciones de los presidentes, sobre todo el tema de Brasil, recuerdo hace muchos años, cuando éramos tú y yo más jóvenes, a Felipe Collor de Mello, ¿te acuerdas? Era un hombre de una apariencia supremamente elegante, demasiado elegante y demasiado pulcro, parecía un modelo, que le generó una contra en su imagen. Él fue destituido por el Congreso, me parece, por él decidió renunciar al impeachment, claro. Él decidió renunciar antes del impeachment. Porque era cuestionado. Tú le veías a ese hombre y cada día lucía. Es como que se demoraba una hora en su imagen. Era la imagen que mandaba. Trajes blancos, corbatas de colores, pañuelos espectaculares. Que para un país que vivía un momento como el que vivía no era adecuado. Recuerdo también, yo vivía en los Estados Unidos en esa época cuando el senador Bill Clinton del estado de Arkansas se convierte en el candidato demócrata, te debes acordar, en el año 92 me parece. Bill Clinton tenía una imagen, un vestuario muy moderno, muy elegante, jugaba mucho con las corbatas de marcas como Hermès, como Gucci, pañuelos muy bonitos, cuellos en camisas en contrastes, que si me preguntas cómo vestía, te hubiera dicho que era impecable. Pero claro, el momento que pasa una elección, viene algún asesor de imagen y le dice, vas a competir con un presidente Bush, con ya 4 años de experiencia, el papá, ¿no? George Bush, papá. Era muy difícil que Bill Clinton se gane el electorado porque no generaba confianza, pues se lo veía muy joven, muy apuesto, y lo que buscaban es contrarrestar la imagen de este hombre de experiencia, y a Clinton lo bajaron en colores, lo bajaron en estilos, detalles en corbata más delgadas, detalles en camisas con cuellos un poquito más largos, que es lo contrario que se usaba en esa moda en ese momento. Y fue increíble cómo ganó un poquito más de confianza. Resulta que luego perdió la confianza de los muy maduros, de los muy jóvenes, porque se lo veía muy serio. Y ahí la campaña le mandó... ahí uno ve el juego de la imagen totalmente, en el tema político. Habría que hacer un análisis de diferentes presidentes, cómo visten y cómo impactan. No es tanto el vestuario, cómo se mueven, cómo hablan. Y podemos hablar de nuestro presidente actual, cómo en sus primeros años fue tan demoledor su campaña y sus elecciones por su imagen acorde a lo que él quería mandar el mensaje, y le fue muy bien. Bill Clinton, te debes acordar, fue a un programa que era muy popular en los Estados Unidos, el show de Arsenio Hall, y se vistió de Moody Blues con estas gafas Ray-Ban oscuras y tocó el saxofón, donde se entendió que el hombre tocaba el saxofón espectacular. Ese día ganó las elecciones, Bill Clinton. O sea, hay que hacer una serie de temas de ruptura, llamar la atención de manera positiva en base también al vestuario. Claro. Queremos agradecer a José Luis Iturralde. Él es el empresario que lidera Bugatti y otras firmas. Él nos habla de lo que fue para él regresar al país. No fue fácil y no es fácil emprender, pero él demuestra que se puede ser exitoso. Exitoso en diferentes áreas, exitoso en recomendar a sus clientes desde qué ponerse o tener revistas como Dolce Vita y Gentleman o asesorar en imagen. Son temas importantes, más aún cuando estamos ingresando en un proceso electoral. Habría que ver cómo se visten los candidatos, hombres y mujeres que quieren llegar a la presidencia o a la asamblea. Si se sienten cómodos en sus vestuarios, también es un punto importante que en algún momento podemos analizar. Gracias a José Luis Iturralde, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo del Centro Comercial El Bosque, de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EMAPS Agua de Quito, Cooperativa Policía Nacional, Cheviplan, Universidad Internacional del Ecuador y las tarjetas de crédito y débito de Banco del Pichincha.
con ustedes hasta el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.